生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo 156 al 160. Con su nueva fuerza enormemente mejorada, la alegría de Sonic se disipó de repente, reemplazada por una fría desolación. Salió tambaleándose del palacio, miró al cielo con una mirada sombría y triste y murmuró: ¿soy realmente tan débil? Momentos después, se dio cuenta de que no soportaría esta debilidad solo. Después de todo, había gente en Skypiea más débil que él. Planeaba encontrar consuelo construyendo su felicidad sobre el sufrimiento de los demás. Con esta oscura determinación, Sonic se dispuso a entrenar con cualquiera que encontrara, ya no solo con Enel como objetivo. Lux y Lau también estaban en su lista. Enel y los demás se sumieron en una profunda duda durante la semana siguiente, cada uno cuestionando su fuerza. Mientras tanto, Sonic volvió a su habitual yo altivo, burlándose ocasionalmente. Este mundo todavía está lleno de débiles. Una semana después, Byakuya y su grupo de 6 comenzaron su viaje a Totoland. Como Totoland no estaba lejos de Skypiea, llegaron a su perímetro exterior en un día. Totoland comprendía 34 islas, cada una gobernada por uno de los 34 ministros de los piratas de Big Mom. En el centro, como la estrella más brillante rodeada de planetas, estaba Cake Island, donde residía Big Mom. La llegada de Byakuya y su grupo no fue temprana. Ya había una larga fila en la entrada, con personas mostrando sus invitaciones de Big Mom para ingresar. Cualquiera que no fuera invitado era tratado como un intruso y eliminado instantáneamente por Smoothie, uno de los 4 dulces comandantes. Al ver a Smoothie retorcer los cuerpos de las personas como toallas mojadas y exprimirlos para obtener jugo, Byakuya sintió un escalofrío de profundo disgusto. El poder de su fruta del diablo era realmente repugnante. Presentando su invitación, Byakuya y su grupo sobrevolaron la línea y aterrizaron justo delante de Smoothie. ¿Hacer fila? Ni hablar. Soy de los que se saltaron 9 años de educación obligatoria. Esta conducta de colarse en la fila causó revuelo y alguien gritó indignado: ¿por qué te cuelas en la fila? Todos los demás están esperando. Tú no eres la excepción. Comandante Smoothie, gente como ellos merece el mismo destino que esos alborotadores: la muerte. Mientras algunos protestaban por el comportamiento de Byakuya, otros reconocieron su vestimenta y sus máscaras, susurrando a sus amigos: SHH, son de la organización nocturna. No son como nosotros. Sin embargo, otra alma desafiante, envalentonada, se burló. ¿Y qué si son de la organización nocturna? ¿Acaso creen que están por encima de los Yonko? En Totoland, todos siguen las reglas de Big Mom. Nadie está exento, ni siquiera la organización nocturna. Miró esperanzado a Smoothie, esperando que lo apoyara. Su intención era clara. Quería ganarse el favor de los piratas de Big Mom menospreciando a la organización nocturna. Enel frunció el ceño y un relámpago que pitó a su alrededor mientras se preparaba para atacar, pero Luxi lo detuvo. Enel miró a Luxi confundido, y Luxi silenciosamente hizo un gesto de paciencia, esperando las órdenes de Byakuya. Byakuya se volvió hacia el hombre arrogante, cuyo pecho estaba hinchado de orgullo, y le preguntó a Smoothie: ¿este idiota es uno de los tuyos? Smoothie, consciente de que el poder de la organización nocturna no era necesariamente mayor que el de Big Mom, sabía que Big Mom estaba particularmente interesada en su presencia hoy. Su ira sería enorme si este asunto trivial les disuadiera de asistir a la fiesta del té y arruinara los planes de Big Mom. Reconociendo la gravedad de la situación, negó con la cabeza con firmeza: no, él es solo un invitado en la puerta exterior de la fiesta del té. Bien, respondió Byakuya, entonces podemos encargarnos de él. Enel desató un rayo cegador a su orden, precipitándose hacia el hombre. Aterrado, gritó: comandante Smoothie, sálvame. Smoothie dudó. Lo reconoció.
una nueva supernova pirata que emergía recientemente en el Nuevo Mundo. Su fuerza era decente y había expresado interés en alinearse con la tripulación de Big Mom, por lo que Big Mom lo había invitado. La fiesta del té tenía como objetivo formalizar su alianza con los piratas de Big Mom. Si la organización nocturna lo matara aquí, podría disuadir a otras supernovas de unirse a las fuerzas de Big Mom. Ella no podía dejarlo morir allí, no en Totoland. Con su decisión tomada, Smoothie levantó su enorme espada y dio un paso adelante para intervenir, solo para ser bloqueada por Luxie, quien apareció frente a ella. Ese tonto insultó a la organización nocturna y debe pagar por ello, dijo a Luxie con frialdad. Si deseas interferir, estaremos más que dispuestos a enfrentarte. Su tono dejó en claro que la organización nocturna no tenía respeto por Smoothie ni por los piratas de Big Mom. Y la ira se apoderó de Smoothie, aunque el momento de actuar ya había pasado. Impotente, solo pudo observar cómo el hombre era reducido a una pila humeante de cenizas. La multitud circundante, conmocionada por la audacia de la organización nocturna, retrocedió instintivamente, tratando de distanciarse y de estos miembros salvajes. Esta organización estaba loca. Mataba en Totoland, justo antes de Smoothie, sin tener en cuenta a los piratas de Big Mom. Y por lo que parece, incluso podrían pelear contra la tripulación de Big Mom si los provocan. Mientras el enfrentamiento continuaba, una figura alta se acercó desde lejos. Byakuya levantó la vista y la reconoció al instante. Aunque era su primer encuentro, sabía exactamente quién estaba frente a él. Katakuri, el más importante de los comandantes dulces, el pilar de los piratas de Big Mom, la figura central de la familia. Famoso por su fuerza incomparable y su récord invicto, fue considerado el pináculo del poderío de la familia Charlotte. Dicho esto, el destino lo hizo caer ante el quinto emperador, Luffy, aunque con cierta indulgencia. Aún indecisa sobre su decisión, Smoothie se acercó rápidamente a Katakuri y le dijo: «Hermano Katakuri, ellos». Katakuri levantó la mano para detenerla y luego se giró hacia Byakuya. «Mamá te ha invitado a acompañarla a la isla Pastel». «Entonces Big Mom ya sabe que estamos aquí. La organización nocturna es un invitado distinguido. Tan pronto como llegaste, mamá fue informada y me envió a darte la bienvenida, evitando posibles malentendidos». Byakuya se burló. «¿Malentendidos?». Aunque la organización nocturna rara vez había tomado acción en los mares, su primer movimiento fue la atronadora aniquilación de uno de los 7 señores de la guerra, Crocodile. Debido a su naturaleza misteriosa, muchas fuerzas en Grand Line siguen siendo muy cautelosas con ellos. Sin el permiso de Big Mom, nadie se atrevería a provocarlos. Además, justo cuando el conflicto parecía inminente entre la organización nocturna y Smoothie, Katakuri apareció convenientemente para disipar la tensión. ¡Qué casualidad! Pero las acciones de Big Mom despertaron la curiosidad de Byakuya. Quería ver qué planeaba hacer en esa fiesta de té. Por lo tanto, decidió no revelar la situación. Al notar el sutil matiz en las palabras de Byakuya, los ojos de Katakuri brillaron de comprensión. Simplemente abrió las puertas e hizo un gesto a Byakuya para que entrara. Byakuya guió a su grupo hacia adelante, sin mirar atrás mientras las puertas se cerraban con fuerza tras ellos. Katakuri suspiró y ordenó a quienes lo rodeaban: «Retiren el cuerpo. El resto vuelva a entrar ordenadamente a la ciudad». Con Katakuri presente, las filas rápidamente volvieron a su orden anterior, aunque Smoothie no pudo evitar preguntar: «Hermano Katakuri, ¿qué está pasando?». Katakuri respondió: «Déjalo así por ahora. Mamá ya tiene sus arreglos». «Ah, entiendo». Smoothie asintió y montó guardia en silencio, pero Katakuri estaba absorto en sus pensamientos. Su mente seguía reproduciendo la imagen de la organización nocturna, especialmente de su líder enmascarado. Katakuri había perfeccionado su haki de observación hasta un grado excepcional, llegando incluso a un punto en el que podía ver brevemente el futuro. Sin embargo, cuando intentó predecir al líder de la organización nocturna, falló por primera vez desde que adquirió esta habilidad. Una inusual sensación de inquietud lo invadió.
Por sus acciones, parecía que no tenían miedo de los piratas de Big Mom. Incluso aquí en Totoland, su determinación era inquebrantable. ¿Tendría éxito el plan de mamá? ¿O podría acabar en un enfrentamiento caótico que perturbe la isla Cake? Dados los recientes movimientos extraños de la cercana base marine G5 y las noticias de Snack, Katakuri sintió que los piratas de Big Mom estaban caminando hacia una tormenta, rodeados de amenazas potenciales. Manejar mal cualquier parte de esta situación podría significar un desastre. Después de ingresar a Totoland, los guías llevaron a Byakuya y su grupo a Cake Island. Donde quiera que miraran, había dulces comestibles, y cada isla del territorio llevaba el nombre de un postre. En el corazón de Totoland, Cake Island se alzaba como un 1000 hojas en capas, inconfundible incluso para un visitante primerizo. Big Mom había invitado a muchos invitados a la fiesta del té, y con numerosos asuntos que atender, el evento no comenzaría hasta dentro de 3 días. Durante este tiempo, el grupo de Byakuya se alojaría en un hotel en Cake Island. Una figura imponente en un gran castillo cercano, construido con pasteles, estaba sentada en un trono, mirando una pequeña pantalla frente a ella. Mostró imágenes del grupo de Byakuya, capturando su casi conflicto con Smoothie en la puerta. Ja, ja, ja. Esa organización nocturna, son bastante audaces. Si Katakuri no hubiera llegado a tiempo, habrían tomado medidas contra Smoothie. Big Mom comentó, metiéndose dulces en la boca y luciendo completamente complácida. En lugar de estar disgustada con su comportamiento, parecía encantada, como si sus acciones se encajaran perfectamente con sus planes. A su lado, su hija número 35, Charlotte Pudding, miraba perpleja la pantalla. Mamá, casi atacan a la hermana Smoothie. Eso es exactamente lo que quería ver. Alguien lo suficientemente valiente como para actuar. Big Mom destrozó la pantalla con una mano y gruñó. Su voluntad de actuar demuestra su fuerza. Vale la pena reclutarlos. Pudding frunció el ceño. Pero, ¿no está la familia Germá 66 también en conflicto con la organización de la noche? Solo aceptaron ser nuestros vasallos porque los amenazaron. La fiesta del té pretende anunciar que el Germá 66 nos servirá. Si también reclutamos a la organización nocturna, ¿no hará que el Germá 66 lo reconsidere? Big Mom la miró con aprobación y le dio una palmadita en la cabeza. De todas sus hijas, Pudding era la más lista y la más fácil de manejar. Big Mom se rió entre dientes. Querida, no cualquiera puede ser nuestro vasallo. Deben demostrar su valía. Pero el Germá 66 es la fuerza dominante en el Norte Azul, y sus soldados clonados parecen formidables. Big Mom sonrió. Sin embargo, considera que el Germá 66 se unió a nosotros para escapar de la organización nocturna. Eso significa que asumimos su riesgo. Debemos elegir entre el Germá 66 y la organización nocturna. Y la respuesta correcta podría estar a la vista. A solo un día de la fiesta del té, una enorme fortaleza avanzaba lentamente por el mar hacia Totoland. Esta fortaleza podía viajar por el océano gracias a su base en forma de tanque, con grandes ruedas con forma de barril alineadas de forma compacta para soportar su peso. Su gran entrada reveló inmediatamente la identidad de los visitantes a la multitud reunida en la puerta. Los piratas del Norte Azul jadearon. Ese es, el dominador del Norte Azul, el Reino Germá. ¿Qué hace el Reino Germá aquí en el Nuevo Mundo para la fiesta del té de mamá? Susurraron algunos invitados más informados. Escuché que la organización nocturna llegó ayer para la fiesta del té de mamá, y ahora ha aparecido el Reino de Germá. Se rumorea que la organización de la noche tuvo un conflicto con el Reino de Germá en el Norte Azul, y ahora, con estas dos grandes potencias reunidas en Totoland, esta fiesta del té podría estar llena de sorpresas. La multitud percibió la intriga. Esta reunión probablemente estaría lejos de ser una típica fiesta de té. En la fortaleza de guerra, cuando la isla Cake apareció a la vista, Vinsmoke Judge se sintió cada vez más inquieto. Si no hubiera sido por el enfrentamiento con la organización nocturna, nunca habría tomado una decisión tan drástica.
El juez recordó que se sorprendió cuando Ichiji regresó cargando a Niji gravemente herido. No esperaba que nadie en el North Blue se atreviera a ponerle la mano encima a un miembro de la familia Bismoke, y mucho menos a dejar a su hijo en un estado tan brutal. Enfurecido, el juez había planeado tomar represalias, pero después de conocer la historia completa de Ichiji, su ira fue rápidamente reemplazada por un miedo frío. Quedó claro cuán poderosa era la misteriosa organización nocturna y que no temían a nadie, ni siquiera a la familia Bismoke. Si Trafalgar Law no hubiera decidido buscar venganza personalmente, Judge dudaba que su familia hubiera durado 3 días antes de ser borrada por las represalias de la organización nocturna. Aunque todavía no habían actuado, la presencia inminente de Trafalgar Law representaba una amenaza constante y amenazante, una amenaza contra la cual Judge no podía tomar represalias. Esto lo puso cada vez más ansioso. Entonces, lo invitaron a la fiesta del té de Big Mom justo en el momento oportuno. El juez sabía que mamá valoraba la influencia de Germa en el Norte Azul y su tecnología del factor de linaje, habiendo intentado varias veces antes reclutarlos como vasallos, una propuesta que el juez siempre había rechazado. El juez siempre había creído que perfeccionar continuamente su tecnología del factor de linaje algún día crearía soldados poderosos que rivalizarían con los 4 emperadores y los almirantes marinos, soldados que seguirían las órdenes de la familia Bismoke sin cuestionarlas. Para entonces, unir los mares estaría a su alcance. Sin embargo, con el repentino ascenso de la organización Noche, Judge ya no podía permitirse el lujo de un largo proceso de investigación. Si tardaba demasiado, temía que la organización nocturna viniera por ellos primero. Al carecer de la fuerza para resistirlos, Judge decidió buscar una alianza con una fuerza lo suficientemente fuerte como para contrarrestar a la organización nocturna para que una vez eliminado el peligro, pudiera continuar desarrollando la tecnología del factor de linaje sin interrupciones. Así, los piratas de Big Mom se convirtieron en la principal opción de Judge, y para fortalecer la alianza, propuso un matrimonio entre las dos facciones. Claro que a Judge no le hacía mucha gracia ser subordinado de una tripulación pirata. Sin embargo, formar parte de la familia le parecía mucho más agradable. Big Mom, lejos de oponerse a la propuesta, la aprobó de inmediato. Decidieron oficializar la ceremonia de compromiso en la fiesta del té. El juez, sin embargo, tuvo sus consideraciones al momento de seleccionar qué niño ofrecer en matrimonio. Judge tuvo 4 hijos. Reihu, su hija mayor. Ichiji, su primer hijo. Niji, su segundo hijo. Y Sanji, su tercer hijo. Mientras que los 3 primeros eran su orgullo y alegría, mejorados genéticamente con habilidades sobrehumanas, el más joven, Sanji, fue su único fracaso, al no exhibir habilidades especiales. Hacía años, el juez había exiliado a Sanji de la familia. Sin embargo, recientemente se enteró de que Sanji había estado viviendo como chef en el East Blue, y una idea lo asaltó. ¿Por qué desperdiciar a un niño exitoso en este matrimonio cuando podía ofrecer en cambio el llamado fracaso? Después de todo, Big Mom no sabía nada de los detalles, y Sanji era, después de todo, todavía el tercer príncipe del reino de Germa. Entonces, el juez envió a sus hombres al East Blue para capturar a Sanji y obligarlo a asistir al compromiso. Mientras el juez reflexionaba sobre esto, su hija mayor, Reihu, se le acercó. «Padre, hemos llegado a Tierra Toto. ¿Desembarcamos? ¿Ya aceptó ese mocoso de Sanji?», preguntó Judge sin mirarla. Reihu respondió. «Él sigue oponiéndose firmemente al compromiso. Seguiré trabajando para convencerlo de que acepte». HMPH. «Ese inútil debería escucharme y seguir mi plan», espetó el juez. Terco, como su madre. A pesar de sus sentimientos, este compromiso seguirá adelante según lo planeado. Diles a los hombres que dejen algunos de nuestros soldados aquí para proteger la fortaleza, y el resto entrará a Totoland con nosotros. Antes de irse, Reihu dudó y preguntó. «Padre, ¿estás seguro de que este matrimonio con los piratas de Big Mom es prudente? ¿Y si deciden atraparnos en Totoland?». El juez había considerado esta posibilidad, pero no tenía otras opciones respecto a su situación actual.
Si las cosas llegaban a tomar ese rumbo, no estaba del todo desprevenido. No te preocupes, Rei-Hu. La familia Vinsmoke no será tan fácil de controlar. Sí, padre. Rei-Hu asintió y se fue a organizar su entrada a Totoland. Mientras tanto, Byakuya todavía estaba en Cake Island, disfrutando de la variedad única de postres de Totoland. Tenía que admitir que Big Mom realmente estaba a la altura de su reputación de glotona. Los dulces de la isla incluían casi todos los dulces famosos de ultramar. Elaborados con ingredientes de primera calidad y sabores excepcionales, Byakuya saboreaba cada bocado. Pensó que si alguna vez se enfrentaba a Big Mom, primero tendría que saquear todos los postres. Destruir tales delicias en la batalla sería una verdadera lástima. Después de todo, Byakuya tenía un credo simple: nunca desperdiciar buena comida. Si no hubiera estado ansioso por ver el drama que se desarrollaba en la fiesta del té, tal vez habría empacado todos los postres y se habría ido. Justo cuando terminó y estaba a punto de regresar, vio un rostro familiar. El director del World Economic Journal, Morgans. Al ver a Byakuya, Morgans parecía emocionado, su rostro de pájaro se iluminó con emoción. Desde el reciente derribo de Crocodile por parte de la organización nocturna, con imágenes entregadas exclusivamente a los Morgan para su difusión, los Morgan comenzaron a apreciar los beneficios de noticias tan sensacionales. Ver al mundo entero en shock por sus informes le había dado a Morgan una profunda sensación de satisfacción, similar a como el objetivo final de un pirata es encontrar One Piece y convertirse en el rey pirata. Pero desde ese incidente, la organización nocturna había mantenido un perfil bajo, dejando a Morgan sin ninguna noticia trascendental, una sequía que lo dejaba con ganas de más. Sin embargo, al no poder comandar la organización nocturna, simplemente tuvo que esperar el momento oportuno, esperando que volvieran a contactarlo. Y la fiesta del té de Big Mom le brindó la oportunidad perfecta para hacer esa conexión. Morgans había estado buscando en Totoland la organización nocturna cuando accidentalmente se topó con Byakuya en la calle. Byakuya, viejo amigo, qué sorpresa verte aquí. Morgans alzó las alas y se acercó para abrazarte. Pero antes de que pudiera acercarse, Byakuya lo detuvo con una mano. Atrás. No somos tan cercanos. Actúas como si estuviéramos conspirando. La gente podría malinterpretarlo. Sin embargo, al ser alguien que había visto su cuota de situaciones de alto riesgo, Morgans no se inmutó por el rotundo rechazo de Byakuya. Naturalmente bajó sus alas y continuó charlando como si nada hubiera pasado. No pude evitarlo. Hacía siglos que no te veía y me emocioné demasiado. Lo siento. Byakuya suspiró. ¿Quieres verme o solo andas tras una gran historia? Al ver que lo habían descubierto, Morgan se rió. Contigo cerca, siempre hay una gran primicia. Así que verte a ti y ver las noticias es lo mismo. Byakuya frunció el ceño. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Morgan se inclinó con entusiasmo. ¿Aún no lo sabes? Esta mañana, la familia Vinsmoke llegó a Totoland. Luego miró a su alrededor con cautela, haciendo un gesto a su tripulación para que mantuvieran a los transeúntes a distancia para que nadie pudiera escuchar. Byakuya observaba el comportamiento de Morgan con curiosidad. ¿Qué intentas decirme? A Byakuya no le desagradaba particularmente Morgans, por lo que le permitió continuar. Morgans se inclinó más cerca y susurró. Byakuya, ¿escuché alguna fricción entre tú y la familia Vinsmoke? Por supuesto. Los Vinsmoke mataron a un aliado de uno de nuestros miembros. Naturalmente, vamos a tomar represalias. Si no fuera por ese miembro que quería ajustar cuentas él mismo, los Vinsmoke habrían sido eliminados del North Blue hace un mes, respondió Byakuya claramente. Al escuchar el tono práctico de Byakuya, Morgans tragó saliva con dificultad. La organización nocturna ciertamente no era de las que dejaban pasar las cosas. Tenían una reputación asesina. Bueno, he oído que los Vinsmoke podrían tener una relación bastante estrecha con los piratas de Big Mom. Si vas tras los Vinsmoke, te pondrás en el lado malo de Big Mom. Así que quizá valga la pena pensárselo 2 veces antes de actuar. Byakuya entrecerró los ojos.
Planean usar esta fiesta de té para concertar una alianza matrimonial. ¿Matrimonio? ¿Qué matrimonio? ¿Te refieres a los piratas de Big Mom y los Vinsmoke? Los ojos de Morgan se abrieron de par en par mientras presionaba para obtener más detalles. Su curiosidad rayaba en la desesperación. Inicialmente, quería advertir a Byakuya sobre la relación inusual entre los Vinsmoke y Big Mom, solo como un aviso antes de la fiesta. Pero escuchar a Byakuya mencionar una alianza matrimonial, un detalle que ni siquiera Morgans conocía, fue electrizante. De un lado estaban los piratas de Big Mom, uno de los 4 emperadores que dominaban el Nuevo Mundo, y del otro estaba la familia Vinsmoke, gobernantes del North Blue. La noticia de su alianza sería suficiente para dejar al mundo sin palabras. Sin embargo, Morgans tuvo que confirmar la información antes de publicarla, como periodista con un estricto código de conducta, por lo que estaba ansioso por obtener detalles de Byakuya. Byakuya finalmente se dio cuenta de que había revelado accidentalmente sus sospechas y miró la expresión animada de Morgan con arrepentimiento. «Byakuya, ¿cómo supiste de su alianza matrimonial?», preguntó Morgans. Byakuya respondió casualmente. Solo estaba adivinando. Por supuesto, Byakuya había basado esta suposición en la historia de su vida pasada, por lo que era casi un 90% segura. Aún así, no podía decirle exactamente eso a Morgans. Morgans negó con la cabeza y dijo: «Byakuya, no creo que fuera una suposición descabellada. Suena muy plausible. Pero si ese es el caso, te das cuenta de que quedarte aquí podría significar que tu organización nocturna podría enfrentarse al poder combinado de los piratas de Big Mom y la familia Vinsmoke». Byakuya se rió. Solo estaba hablando casualmente. Después de todo, ¿quién dice que son los únicos que podrían aliarse? Por lo que sabemos, Big Mom podría estar planeando una alianza matrimonial con nuestra organización nocturna. No hay que darle demasiadas vueltas. Sumido en sus pensamientos, Morgans respondió: «Bueno, no es del todo imposible». Byakuya se rió por dentro. Este hombre pájaro estaba entrando en fantasías salvajes. No tenía intención de quedarse allí para eso, así que cuando Morgans salió de sus meditaciones, Byakuya ya se había ido. Lejos de decepcionarse, Morgans parecía aún más emocionado, murmurando: «Donde quiera que esté la organización nocturna, seguro que hay grandes noticias. Esta fiesta del té promete ser todo un espectáculo». La fiesta del té comenzó en serio al día siguiente, y los asistentes entraron en el orden que Big Mom había organizado. Primero estaban las pequeñas facciones del Nuevo Mundo, luego los piratas emergentes que buscaban hacerse un nombre con la esperanza de ganarse el favor de Big Mom. Luego vinieron los reyes dentro del territorio de Big Mom, incluida la familia Vinsmoke. Llegaron el juez, Rei Ru, Ichiji, Niji e incluso Sanji, lo que hizo que los ojos de Byakuya se iluminaran. Si Sanji estuviera aquí, confirmaría una alianza matrimonial entre los piratas de Big Mom y la familia Vinsmoke, lo que significa que probablemente habría una pelea en el horizonte. Byakuya ordenó discretamente a Lux y a los demás que estuvieran listos para la batalla. Sin embargo, no estaba preocupado. En cambio, sintió una extraña emoción, sabiendo que era debido a las acciones de la organización nocturna. La familia Vinsmoke y los piratas de Big Mom formaron esta alianza 3 años antes de la línea de tiempo original. Pensar que ni siquiera Luffy se había hecho a la mar todavía. Si la alianza tuviera éxito, los piratas del sombrero de paja perderían a Sanji como miembro de la tripulación, alterando así la historia. ¿No le otorgaría eso una enorme cantidad de poder de la fuente mundial? Después de todo, Sanji era uno del trío monstruoso. Cuanto más pensaba Byakuya en ello, más emocionado estaba y su sonrisa se extendía de oreja a oreja. Incluso se perdió su entrada al banquete, quedándose allí con una sonrisa tontamente amplia. Afortunadamente, su máscara cubría su rostro, por lo que nadie notó su expresión inusual. De lo contrario, su comportamiento podría haber llevado a los invitados a creer que el misterioso líder de la organización nocturna no era más que una broma o un tonto. Como Byakuya no se había movido, Lux y los demás tampoco.
Los demás invitados empezaron a notar que algo andaba mal. Todos los demás habían entrado por turnos, pero los 6 miembros de la organización nocturna, concebida como la gran final, permanecieron afuera. ¿Podrían estar planeando causar problemas? El ambiente se estaba poniendo tenso incluso antes de que empezara la fiesta. El juez miró con sorpresa a los miembros de la organización nocturna en la entrada del banquete, preguntándose si se habían enterado de nuestra alianza con Big Mom y estaban demasiado intimidados para entrar. Katakuri los observó con irritación. Por mucho que lo intentara, no podía prever las acciones de Byakuya ni siquiera con su haki de observación. Maldijo para sus adentros. ¿Qué planean hacer? Con Big Mom a punto de llegar, la situación podría empeorar rápidamente si los viera negándose a entrar. Entonces se apresuró a decir: Señor Byakuya, ¿hay algo insatisfactorio en nuestros arreglos? ¿Eh? Para nada, respondió Byakuya distraídamente, volviendo a la realidad por la voz de Katakuri. Entonces, ¿por qué no entras todavía? Preguntó Katakuri. Byakuya sonrió. Estaba atrapado en un pensamiento feliz y no me di cuenta de que era nuestro turno de entrar. La idea de obtener pronto una enorme cantidad de poder de la fuente mundial naturalmente lo emocionó. Katakuri hizo una pausa y luego respondió: Bueno, mamá llegará pronto, así que es mejor sentarse temprano. Byakuya condujo a Lutz y a los demás al interior, sentándose cerca de la mesa principal. Sentado cerca, a la derecha de Byakuya, estaba la familia Vinsmoke, tal vez una elección deliberada de Big Mom. A su izquierda había una sección reservada para los líderes clandestinos, incluidos los Morgan. Cuando Morgans vio a Byakuya, asintió amistosamente, pero Byakuya apenas se dio cuenta, su atención se dirigió a una mujer joven y encantadora sentada cerca. Si no se equivocaba, esa mujer era Stussy, reina del Distrito del Placer, otra figura importante en el inframundo del mundo pirata. Sin embargo, su verdadera identidad era la de un agente CP0, y era bastante formidable. Desde que la organización nocturna mató a varios agentes del CP0 y aniquiló al CP8, el gobierno mundial guarda un profundo rencor. Sin embargo, el gobierno mundial mantenía una completa oscuridad respecto a la organización nocturna. Como agente del CP0, Stussy tuvo una rara oportunidad de acercarse a ellos, por lo que, naturalmente, su objetivo era reunir información útil para informar al gobierno mundial. Sería un gran logro si pudiera descubrir las verdaderas identidades de los miembros de la organización nocturna. Stussy notó rápidamente que Byakuya la miraba y sostuvo su mirada con valentía. Sus ojos estaban llenos de un encanto sensual que parecía capaz de despertar deseos ocultos en cualquiera. Su sonrisa delicada y acogedora revelaba 2 hoyuelos superficiales en sus hermosas mejillas, haciéndola parecer una joven pura e inocente de 18 años. Una flor delicada e impecable que uno no podía evitar admirar. Esta mezcla de inocencia y encanto creó un contraste potente que podría resultar abrumador para la mayoría de los hombres. Pero para Byakuya, las payasadas de Stussy no eran más que repugnantes. No era que Byakuya hubiera alcanzado un nivel de pureza ascética como Sanji, sino que Stussy solo parecía joven, 18 o 19 como máximo, cuando, en realidad, estaba rondando los 80 años o más. Imagínate a una mujer de 80 años guiñándote un ojo seductoramente. Por muy guapa que fuera una abuela, jamás podría igualar la vitalidad de una veinteañera. Esta no era el tipo de vitalidad cuádruple que pudiera pasarse por alto. Entonces, con cada mirada coqueta que Stussy le lanzaba, Byakuya estaba más decidido a acabar con ella. Pero Stussy, completamente inconsciente, asumió que tenía al líder de la organización nocturna en sus manos, por lo que le guiñó el ojo con aún más frecuencia. Gracias a su experiencia, podía extraer hasta el último secreto una vez que tenía a alguien en la cama, dejándolo completamente a su merced. Luego podría informar todo al gobierno mundial. Sabiéndolo en serio que consideraban a la organización nocturna, sus recompensas serían sustanciales. Si el banquete no estuviera a punto de comenzar, ella se habría sentado felizmente en el regazo de Byakuya para discutir sus objetivos de vida de manera más íntima.
Mientras tanto, Morgans observó la interacción entre Byakuya y Stussy, reflexionando sobre si debía advertir sutilmente a Byakuya. Sabía que Stussy no era una mujer cualquiera. Involucrarse con ella podía ser mortal. Morgans todavía esperaba que la organización nocturna le proporcionara más titulares exclusivos para no dejarlos caer en la trampa de Stussy. Casualmente, Morgans cambió su posición, bloqueando la visión de Stussy hacia Byakuya, lo que la molestó tanto que casi le arrancó el ala allí mismo. En ese mismo momento, una figura enorme descendió del cielo en una nube y, a su alrededor, las flores, árboles y otros objetos vivos animados correaron al unísono. «Bienvenida, mamá». Este fue el segundo emperador del mar que Byakuya conoció en sus años en el mundo pirata. Ver a Big Mom en persona fue abrumador, superando ampliamente lo que había visto en el anime. De estatura imponente y complexión maciza, con un lápiz labial muy intenso y una sombra de ojos de color violeta claro, era, simplemente, horrible. Byakuya apenas podía relacionar a esta persona frente a él con la joven Big Mom mostrada en los flashbacks de Oda. El tiempo y el exceso de peso eran realmente los mayores enemigos del hombre. Al mirar la forma de Big Mom, incluso más grande que la de Barba Blanca, Byakuya no pudo evitar maravillarse de sus maridos a lo largo de los años. Eran verdaderos guerreros. Cualquier otro tendría dificultades incluso con las luces apagadas. Mientras Byakuya se burlaba de ella en silencio en su mente, Big Mom volvió su mirada hacia la familia Vinsmoke y la organización nocturna. Según sus planes, estos dos grupos eran los puntos focales de esta fiesta del té. Uno poseía la experiencia científica que ella deseaba, y el otro poseía una fuerza que valía la pena reclutar bajo su bandera. Ambos eran candidatos prometedores para la alianza a través del matrimonio. Big Mom habría intentado unirlas a su tripulación mediante matrimonios de no ser por su animosidad. Después de todo, tenía muchas hijas. Pero como un matrimonio dual no era una opción, Big Mom había ideado un plan diferente para ganar tanto el apoyo científico de los Vinsmoke como la lealtad de la organización nocturna. Cuando comenzó el banquete, se trajeron a las mesas postres exquisitamente elaborados, cada uno preparado con gran cuidado por los pasteleros de Big Mom. Entre ellos había una selección especial de dulces infundidos con almas a través de los poderes de la fruta del diablo de Big Mom, dándoles conciencia parcial y la capacidad de hablar. Ella había elaborado minuciosamente estas delicias, consumiendo años de la vida de sus subordinados. Big Mom consideraba estos dulces con alma los más perfectos del mundo. Solo en ocasiones tan especiales los invitados podían disfrutar de una comida de este calibre. Byakuya y su equipo habían preparado máscaras especialmente modificadas para su visita a Totoland, lo que les permitió probar las delicias del banquete. La máscara de Byakuya, en particular, tenía una boquilla retráctil para degustar más fácilmente, un detalle que solo él consideraría. Cuando Byakuya cogió uno de los dulces encantados, este gritó: «Por favor, señor, no me coma. No tengo buen sabor». Ignorando sus súplicas, Byakuya se lo metió en la boca rápidamente. Crunch. Crunch. Mientras masticaba, una explosión de sabor indescriptible llenó su boca, superando por mucho cualquier dulce que hubiera probado antes, haciendo que sus ojos se iluminaran. No me extraña que esta sea la tripulación de un emperador. Incluso sus dulces intentan engañarte, dijo, saboreando el sabor. Son deliciosos, aunque digan lo contrario. Byakuya de repente pensó que Big Mom estaba desperdiciada como emperador. Con su talento, debería haberse convertido en una pastelera de renombre mundial en lugar de limitarse a la piratería en el Nuevo Mundo. Por supuesto, no todo el mundo podía soportar estos dulces parlantes. A muchos les resultó inquietante. Los dulces tenían voces, podían hablar y solo les faltaba un cuerpo para parecer humanos. Morderlos mientras gritaban era desconcertante, como si uno estuviera consumiendo un ser vivo. Cuando Byakuya terminó de servir, miró a Luxi y a los demás, sorprendido de ver que no habían tocado los suyos. «Están deliciosos. ¿No los vas a probar?», respondió Sonic pensativo. «Señor Byakuya, primero hay que calentarlos. Sabrían mejor asados».
El dulce en el plato de Sonic empezó a gritar. ¿Calentarme? ¿Intentas quemarnos vivos? Estamos bien así. Un dulce con forma de pastel agregó irritado. ¿Estás loco? ¿Tanto deseas que te coman? Luego se giró hacia Sonic y Byakuya y les dijo. Ignórenlo. Cómanse a ese tipo de allí. Si nos comen, les dolerá el estómago. Estos dulces eran inteligentes, años luz por delante del coeficiente intelectual de Weevil. Al ver que sus compañeros no participaban, Byakuya recogió casualmente los dulces que no habían comido frente a él, saboreando cada uno mientras gritaba en vano. Al fin y al cabo, no eran personas reales, así que ¿qué daño hacían? Dejar que se desperdiciaran sería el verdadero crimen. Mientras el festín continuaba, Big Mom observó a sus invitados disfrutar del banquete. Una vez que la mayoría hubo comido hasta saciarse, finalmente rompió el silencio. La fiesta del té de hoy cuenta con 2 invitados de honor. La familia Vinsmoke del North Blue y la creciente organización de la noche. Al oír esto, la familia Vinsmoke, liderada por Judge, se sentó con visible orgullo en su actitud, lanzando miradas hostiles al grupo de Byakuya mientras festejaban. Niji, en particular, lucía especialmente feroz. Tras haber sido gravemente herido por Enel, sentía un profundo resentimiento hacia la facción de Byakuya. Si no fuera por la avanzada tecnología médica de los Vinsmoke, habría muerto bajo el rayo de Enel. Aún así, pasó un mes en recuperación antes de poder volver a caminar. Para Niji, quien nunca había sufrido un golpe así, el odio que sentía por Enel era profundo. Niji masticaba su postre especial con intensa fuerza, como si imaginara que era el mismo Enel, y sonrió cruelmente mientras el postre dejaba escapar gemidos de dolor. Disfruta tu comida porque esta será la última, dijo con desdén. Judge, en cambio, suspiró aliviado, sintiéndose más tranquilo. En su mente, la alianza entre la familia Vinsmoke y los piratas de Big Mom estaba prácticamente sellada. Con esta conexión, la organización nocturna se convertiría naturalmente en un enemigo compartido. Después de todo, no era la fuerza de la organización nocturna lo que era tan temido, sino más bien su mística. Toda la organización aparecería y desaparecería a través de los mares sin dejar rastro. Nadie sabía la ubicación de su base ni siquiera la verdadera identidad de sus miembros, cualidades que los convertían en un adversario particularmente aterrador. Sin embargo, allí estaban, asistiendo al banquete, habiendo dejado de lado el velo de secreto que los había mantenido a salvo. Para el juez, esto era como caer en una trampa. Planeó esperar hasta el final del banquete, luego emboscar a la organización nocturna con las fuerzas de Big Mom, y finalmente deshacerse de esta amenaza persistente que había plagado a los Vinsmoke durante meses. Él cree que aliarse a través del matrimonio con la tripulación de Big Mom fue una decisión sabia. Inicialmente, pensó que su alianza matrimonial disuadiría a la organización nocturna de atacar a los Vinsmoke. Aún así, para su sorpresa, Big Mom ya estaba actuando contra la organización nocturna al invitarlos a su fiesta de té. La eficiencia era asombrosa. Si bien era pirata, ciertamente parecía honrar a sus suegros. Internamente, el juez no pudo evitar darle a Big Mom un pulgar hacia arriba. Mientras tanto, Byakuya continuó comiendo su postre, totalmente imperturbable ante las miradas de resentimiento de los Vinsmoke o el discurso de Big Mom. Ya había previsto una batalla antes de llegar y ahora estaba completamente alimentado y preparado para luchar. Gane o pierda, obtendría un poder de fuente considerable si Sanjino se uniera a la tripulación del sombrero de paja, lo que haría que este viaje a Totoland valga la pena. Big Mom notó las reacciones de todos, bajando su evaluación interna de la familia Vinsmoke en unos pocos puntos. Ahora bien, además de compartir estos deliciosos postres con todos ustedes, hay 2 razones principales por las que he convocado esta fiesta del té, anunció. Primero, he oído que hay un conflicto entre la familia Vinsmoke y la organización de la noche. Estoy dispuesto a mediar para resolver sus problemas. ¿Qué opinan? Los rostros de los Vinsmoke se ensombrecieron al instante.
Esto distaba mucho de lo que habían planeado, y Niji, en particular, estaba furioso. Si no fuera por Ichihi y Reiju que lo retenían, podría haberse enfrentado a Big Mom inmediatamente. Sanji sintió que algo andaba mal en la tensión inusual que llenaba el aire. Había escuchado fragmentos del conflicto entre su familia y la organización nocturna. Sabía que su matrimonio arreglado con la familia de Big Mom supuestamente los fortalecería contra la organización nocturna. Sin embargo, no esperaba que Big Mom propusiera la reconciliación entre ambas partes antes de anunciar su alianza. Fue completamente inesperado. El juez se puso de pie, con el rostro ensombrecido por el disgusto, y dijo: Big Mom, esto no era parte del plan. Cambié de opinión. ¿Tienes algún problema con eso? Big Mom respondió con una risa salvaje, inclinándose hacia adelante con una mirada intensa que reflejaba la figura de Judge en sus ojos. El juez miró a su alrededor y notó que sus asientos estaban rodeados por los oficiales de alto rango de Big Mom, que se acercaban sutilmente mientras ella hablaba. Claramente, el más mínimo desacuerdo resultaría en una acción inmediata por parte de sus formidables subordinados. La confianza del juez vaciló y su expresión cambió. Orgulloso como estaba, comprendió que la fuerza de la familia Vinsmoke estaba lejos de la de las fuerzas de Big Mom. Pero él no esperaba que ella rompiera repentinamente su acuerdo previo justo en medio del banquete. Esto tomó al juez por sorpresa, y comenzó a lamentar su decisión de aliarse con los piratas de Big Mom. Se había burlado de la organización nocturna por atreverse a asistir a la fiesta del té, creyendo que estaban cayendo en una trampa que él había tendido con Big Mom. Pero resultó que había caído en su trampa. Al final, él era el verdadero tonto. Presionado por la intimidación de Big Mom, Judge respondió a regañadientes: No tenemos objeciones. ¡Padre! Niji no pudo contener su frustración y se puso de pie en señal de protesta. Sin embargo, Judge lo tiró al suelo de una bofetada, diciendo: ¡Cállate! Con la intervención de Big Mom, la familia Vinsmoke no tenía lugar para objetar. Estaban en Totoland. Si los piratas de Big Mom decidían actuar contra ellos, probablemente les espera un destino sombrío. Big Mom asintió, satisfecha con la obediencia del juez. Todo iba marchando sin problemas según su plan. Esta vez, Big Mom pretendía tomar bajo su control tanto a la familia Vinsmoke como a la organización nocturna. Lo quería todo. Cuando se giró para dirigirse a la organización nocturna, Byakuya acababa de terminar su postre especial. Dejando la servilleta a un lado, respondió con calma: No estoy de acuerdo. La expresión amistosa de Big Mom se transformó en algo aterrador al irradiar una aura intensa de presión que oscureció el cielo. ¿Qué acabas de decir? Al igual que los Vinsmoke, los oficiales de alto rango de Big Mom rodearon la organización nocturna. Ella había tenido la intención de usar la fuerza si fuera necesario desde el momento en que comenzó la fiesta del té. Sin embargo, ante la amenaza combinada de Big Mom y su tripulación, Byakuya permaneció impasible, sin mostrar ningún signo de miedo. ¿Tienes problemas de audición?, preguntó con frialdad. He dicho que no estoy de acuerdo. Casi parecía que Byakuya, y no Big Mom, tenía la ventaja. Todos quedaron atónitos. Hablarle así a Big Mom en Totoland prácticamente pedía la muerte. Aunque la organización nocturna había derrotado a uno de los 7 señores de la guerra, Crocodile, a los ojos de los presentes todavía no estaban a la altura de la tripulación de un emperador. Solo alguien imprudente elegiría enfrentarse a Big Mom aquí. Sin embargo, dada la reputación de la organización nocturna, cuestionar el juicio de Byakuya sería tan bueno como cuestionar el juicio del gobierno mundial y los propios marines. Después de todo, habían pasado meses sin descubrir una sola pieza de información sobre la organización Noche, lo que resaltaba lo enigmáticos y poderosos que eran. Esta constatación hizo que todos sospecharan que la fuerza de la organización nocturna podría ser mucho mayor de lo previsto. No muy lejos, Morgans observaba el intenso enfrentamiento con creciente entusiasmo.
Mientras otros mantenían la distancia, temerosos de quedar atrapados en el fuego cruzado, Morgans estaba ansioso por acercarse, sacando un pequeño caracol transpondedor visual para registrar la batalla que se avecinaba. Estaba tan emocionado que, si se hubiera atrevido, habría empujado el caracol directamente a las caras de Byakuya y Big Mom. Incluso tuvo algunas ideas para el titular. La historia no contada entre Big Mom, uno de los 4 emperadores, y el misterioso líder de la organización nocturna. O tal vez, bajo la atenta mirada de miles. Una pelea en un banquete entre un hombre y una mujer. ¿Cuál es la verdadera causa? O tal vez, Big Mom presiona públicamente al patriarca de Vinsmoke y al líder de la organización nocturna para que se sometan. ¿Es ético tener 2 maridos para una esposa? Por supuesto, sabía que no debía utilizar ese último título, que seguramente le traería la ira de los 3 bandos. Él estabilizó el caracol visual y frotó con entusiasmo sus alas, murmurando. Lo sabía. Donde quiera que aparezca la organización nocturna, seguro que hay grandes noticias. Byakuya, eres mi estrella de la suerte. De pie cerca, Stussy notó su entusiasmo. Sospechó que tenía alguna conexión con la organización nocturna por sus comentarios casuales. De lo contrario, no llamaría a Byakuya su estrella de la suerte. Además, la reciente filtración de la confesión de Crocodile se originó en Morgans, lo que tensó las relaciones entre el gobierno mundial y sus naciones aliadas. Morgans podría ser la persona indicada si quería obtener información sobre la organización nocturna. Sus ojos brillaron mientras tomaba una decisión en silencio. Mientras Byakuya y Big Mom continuaban su enfrentamiento, Law, sentado detrás de Byakuya, estaba profundamente conmovido. Sabía que el conflicto entre la organización de la noche y los Vinsmoke se debía a él. Solo gracias a Luxien él había logrado escapar con vida de los Vinsmoke por poco. A los ojos de Law, eventualmente superaría la fuerza de la familia Vinsmoke. Aunque quizás aún no estuviera allí, confiaba en que se volvería lo suficientemente fuerte como para aplastarlos y vengar a los miembros de su tripulación de los Piratas del Corazón. Aunque estaba agradecido a la organización nocturna por intervenir, creía que su valor era suficiente para justificar su disputa con los Vinsmoke. Por eso Law se sintió cómodo quedándose en la organización nocturna. Pero ahora se enfrentaban al aterrador poder de Big Mom y su tripulación pirata, una amenaza completamente diferente a la de la familia Vinsmoke. La idea de enfrentarse a los piratas de Big Mom hizo que Law se sintiera impotente y sintiera un profundo temor. Sin embargo, allí estaba Byakuya, oponiéndose sin vacilar a las exigencias de Big Mom, todo por su bien. Law estaba profundamente conmovido y su gratitud era firme. De repente, Law se levantó, hizo una reverencia a Byakuya y dijo, «Gracias por valorarme de verdad, pero no puedo sentarme aquí cómodamente mientras arriesgas todo contra los piratas de Big Mom por mi culpa». Las miradas de todos se volvieron hacia Law. Ahora era obvio que la negativa de Byakuya era enteramente en nombre de Law. Esto le valió a la organización nocturna cierta admiración, ya que muchos se sintieron conmovidos por su voluntad de luchar contra los piratas de Big Mom por el bien de un camarada. Sin embargo, otros sintieron que estaban cortejando el desastre y cuestionaron la sabiduría de enojar a los piratas de Big Mom por un solo miembro, arriesgando la supervivencia de la organización. Law continuó. «Debo vengar a mis camaradas caídos, y nada cambiará eso». Big Mom dirigió su mirada depredadora a Law, con voz aguda. ¿Sabes siquiera lo que dices? Bajo la abrumadora presión del Aki del conquistador de Big Mom, Law se puso pálido y un hilo de sangre apareció en la comisura de su boca. Solo la fuerza de su aura fue suficiente para herirlo, evidencia de la inmensa diferencia en su poder. Convencido de que no podía permitir que la organización nocturna luchara contra los piratas de Big Mom por su bien, Law intentó hablar, pero Byakuya se puso de pie frente a él, con voz helada. ¿Intentaste hacerle daño a uno de los míos? ¿Buscas morir? Ante las palabras de Byakuya, el cielo se oscureció instantáneamente mientras una ola interminable de nubes de tormenta se reunía sobre Totoland, y una aura masiva emanaba de él.
Barrió la tierra como una marea implacable, expandiéndose hacia afuera a una velocidad aterradora hasta que envolvió a Wole Cake Island. Bajo esta fuerza opresiva, los otrora animados zombies se desmoronaron en el acto. Los residentes de Wole Cake Island, abrumados por el aura, cayeron inconscientes en cuestión de segundos. Incluso los relativamente débiles en el salón de banquetes se encontraron atrapados en el suelo, incapaces de moverse. Incluso los principales oficiales de Big Mom, como Katakuri, estaban congelados por el miedo mientras miraban a Byakuya, paralizados por un terror que superaba con creces todo lo que alguna vez habían sentido de Big Mom. Mirando fijamente a Big Mom, Byakuya dijo fríamente: por respeto, te reconoceré como emperador. Sin ese respeto, no eres más que una bruja gorda. ¿Acaso deseas morir atacando a uno de los míos? Quizás intencionalmente o no, el aura abrumadora de Byakuya pareció no afectar a Morgan. Elevándose por los aires, Morgan se propuso capturar cada detalle de esta escena. Pensó con alegría: Byakuya me está dando un gran regalo, aislándome de su aura para que pueda capturar esto. Al observar a las supernovas, a la realeza, a los líderes de varias organizaciones subterráneas e incluso a los oficiales de alto rango de Big Mom, todos reducidos a un estado lamentable bajo la presión de Byakuya, Morgan supo que se trataba de una noticia monumental. Morgan se estaba emocionado, convencido de que imprimir las imágenes de estas figuras derrotadas agotaría instantáneamente los periódicos. Cualquier temor a represalias por parte de los presentes quedó a un lado. Su estrecha conexión con la organización nocturna ahora sería bien conocida al otro lado de los mares. Con una potencia como la organización nocturna como su respaldo, ¿por qué los Morgan temerían a estos peces gordos? La expresión de Big Mom cambió, llena de incertidumbre. Ella pensó que tenía todo bajo control, pero no había previsto que la organización nocturna fuera tan desafiante, ni que tuvieran un poder tan aterrador. La abrumadora presión que emanaba Byakuya la llenó de una extraña sensación de inquietud. Pero como uno de los 4 emperadores, debía considerar su orgullo. Byakuya había pisoteado completamente su dignidad y ella no podía tolerarlo. Tú eres el que tiene ganas de morir. Chilló Big Mom, desatando un haki del conquistador comparable al de Byakuya. Final del capítulo.